Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio, este espacio de todos los sábados que hoy tiene un capítulo importante porque es el último que vamos a tener por este año 2020. Quiero comentarles primero que los conversatorios no se van si no es de vacaciones porque la comunidad, lo que es la cuenta de Instagram y Facebook y todo lo que es el blog, se seguirá difundiendo información y la información buena, ¿cómo estás? Y la información se seguirá distribuyendo. Entonces, quiero darle la bienvenida a nuestra primera persona, ¿cómo estás? Ya vamos a esperar a Andrea, la mamá de Federico, quien nos va a hablar hoy sobre sus vivencias. Aprovecho para mencionarles, esperemos un momento que llegue más gente. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Uy, esto sí está muy rápido. Ya estamos llegando. Ya Andrea llegó, pero primero antes quiero comentarles que está el Club Social y Educativo, cumplió un mes y la verdad es una gran experiencia con todos los jóvenes que estamos teniendo. Pues vamos a enlazar a Andrea de una vez, de una. Esto fue... ¡Ay! Mis audífonos. Hola Andrea. Ya va, un momento. Ay, Dios. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Hola Orlando, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Qué bueno verte nuevamente, Andrea, pero ahora al otro lado de la pantalla, ¿no? Exacto, sí, a mí también me alegra mucho verte. Qué bueno, qué bueno. Pues estaba dando una introducción a la gente, pues bueno, hablando de un poquito de los temas de la comunidad. Pero entonces, nada, mira, yo quiero, sin más preámbulo a la gente que está aquí, yo quiero eh, pues decirle que Andrea, ella primero es muy chévere porque ella me hizo el conversatorio, tuve un conversatorio hace como 4 meses, algo así, Sí. 4 meses. Y es una persona que tiene un joven con Asperger y como mamá, si es complicado tener un joven neurotípico, de pronto de adolescente, a veces Andrea, como con su experiencia como con la fundación, como psicóloga, como madre y además con Férico, nos puede dar una gran visión de todo esto de que es la experiencia como mamá. Entonces, sin ir más preámbulos, por favor, introdúcete, Andrea, quién eres y vamos desarrollando el conversatorio. Bueno, claro que sí. Mi nombre es Andrea Villegas. Como tú dijiste, soy psicóloga de profesión, pero pues realmente creo que todo esto lo he vivido más desde el punto de vista de mamá. Eh, yo creo que la teoría nunca te prepara. Mucha gente me dice, no, pero para ti es más fácil porque mira, tú eres psicóloga. Eso nunca, nada te prepara para lo que es el día a día, eh, pues ya con un hijo así. Eh, y sobre todo para descubrir qué era lo que realmente le pasaba a mi hijo, ¿no? O sea, realmente el conocimiento que nosotros teníamos, y inclusive yo desde lo profesional, pues era muy básico y como bien lo saben la mayoría, eh, poder describir una persona con Asperger es tan difícil porque todos son tan diferentes, porque influyen tantas cosas, su personalidad, el entorno, las familias, bueno, son tantas cosas que pueden influir y que hacen que cada persona pues tenga una forma de ser y una manifestación totalmente diferente. Entonces, pues desde descubrir qué era lo que Federico tenía o cuál era el diagnóstico, por qué digamos que su comportamiento no era lo esperado, eh, desde ahí pues viene el reto y, y bueno, pues ya la vivencia durante estos 12 años que todos los días nos trae
muchos retos y muchas cosas pues nuevas, pero también está llena de satisfacciones. O sea, quiero sobre todo resaltar eso. Mi experiencia ha sido positiva, no es fácil, pero Ujú. no quiere decir que sea negativa. Entonces, pues eso básicamente es lo que quisiera compartir con Vale. ustedes hoy. Mira, Andrea, te cuento que el internet mío está bueno. Ya yo sé que el tuyo la vez pasada estaba malo, está bueno, y el mío estaba malo y esta vez no te va a caer. Tranquila que aquí le pusimos fibra óptica. Bueno, mira, yo te tengo la siguiente pregunta. O sea, vamos, y aprovecho como el internet está bueno, hagan bastantes preguntitas que si tienen inquietudes para que las conversemos aquí con Andrea. Mira, ¿cómo te enteraste que tu hijo tenía, o sea, que me estabas comentando, cómo te enteraste que tu hijo tenía síndrome de Asperger y cómo afrontaste la situación emocionalmente? Bueno, hace 12 años, pues lo que se conocía, digamos que a nivel, por lo menos en Colombia, sobre el síndrome de Asperger era muy poco, prácticamente nada. Mm. Eh, yo simplemente veía comportamientos en mi hijo que no me parecía que era como lo habitual y me llamaba la atención y me generaba cierta preocupación. Eh, entonces yo empecé a consultar diferentes especialistas y todos pues me decían algo diferente, pero además siempre la conclusión era, mira, no le den más vueltas a eso, que finalmente es un niño inteligente, pues porque Federico era un niño muy verbal, hablaba desde muy Mm. temprana edad, se expresaba muy bien, daba muestras de ser un niño inteligente, tenía una memoria asombrosa, entonces como, no te preocupes, pero realmente manejarlo era complicado porque era un niño muy irritable, yo como que no podía predecir, yo lo que sentía era que yo no me podía como conectar con él, era mi primer hijo, entonces yo no tenía ninguna experiencia, pero yo sentía que yo veía a otras mamás que, ay no, el niño está llorando porque tiene hambre, ay no, el niño está llorando porque tiene sueño, ay, él está haciendo una pataleta porque cualquier cosa. Sí, Y yo no sabía qué era lo que le pasaba a mi hijo porque nunca era como algo o sea, no eran como los mismos patrones de conducta, sino que yo nunca sabía cuándo se iba a desatar esta pataleta. A veces parecía que no había ninguna causa y de pronto él se ponía mal y tratar de calmarlo era muy difícil. Entonces yo me sentía, empecé a tener como una culpa o como yo no sé ser buena mamá, yo no sé manejar a este niño, yo no lo entiendo y si no lo entiendo, pues no lo voy a poder ayudar y esto me empieza a generar una frustración y emocionalmente una carga claro. bastante, pues bastante grande. Y esa es mi angustia. Y yo empiezo a decir, ¿cómo lo regaño? ¿No lo regaño? ¿Será que sí tiene algo? ¿Será que, y si yo lo regaño, pues no es culpa de él? ¿O será simplemente cuestión de que lo estoy malcriando y que no? Entonces, esa incertidumbre de no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal, también me generaba una ansiedad impresionante. Eh, o sea, era caótico Sí, mi sentir de cómo era mi desempeño como mamá era caótico. claro. Entonces yo empiezo a seguir buscando a alguien que me dé una respuesta y como no encuentro eso en ninguna parte porque todo el mundo me dice algo diferente, empiezo a tratar de buscar pues yo por internet, por mis propios medios y duro en esta búsqueda bastante tiempo, te voy a decir por ahí unos, no sé, 3, 4 meses metiéndome todos los días a internet y lo más chistoso es que, bueno, hace 12 años, digamos que el Internet tampoco era que estuviera como está hoy, ¿no? Creo que, Sí, no me acuerdo si Google ya lo teníamos disponible, pero eh, yo empezaba a meter como esos patrones de conducta porque tampoco sabía ni siquiera cómo buscar. Entonces yo decía, un niño muy irritable, que llora sin causa aparente, o sea, así eran mis búsquedas. Y finalmente, no sé, después de mucho tiempo y de que una cosa me llevaba a la otra, me encontré con el síndrome de Asperger y empiezo a leer las características y es como si me estuvieran describiendo a Federico. Yo decía, esto no puede ser. O sea, ¿qué es increíble. esto tan impresionante? Mm. Y en ese momento hay una mezcla de emociones. O sea, es como un alivio de, sí, tenía razón. O sea, yo no me estaba volviendo loca, pero también es como, oh, por Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Claro. esto es un desafío grandísimo para mí. Este niño necesita, o sea, pues necesita muchas cosas y no Mm. sé si yo sea la persona adecuada para podérselas brindar. Pero pues, o sea, soy su mamá y digamos que en ese momento lo único que yo pienso es, voy a tratar de sacarlo adelante como sea.
Ok, Entonces, entonces empiezo a estudiar y empiezo a tratar de contactar en diferentes partes de Latinoamérica eh, otras mamás que también tuvieran niños con el diagnóstico, porque yo pues hasta el momento no conocía a nadie. Y entonces me contacto con una persona que vive aquí en Cali, pero es ecuatoriana, una mamá queridísima, y empiezo a tener primero pues como un contacto virtual con ella, después ya la conocí, ella me ayudó muchísimo. Tengo contacto con un papá en Argentina, él me envió un montón de documentación, yo empiezo a leer y entre más leo como que las luces como que empiezan a brillar, pero yo no estaba segura, o sea, porque yo decía, claro. será que sí? O sea, aunque me describían muy bien a Federico, yo no tenía un diagnóstico, el diagnóstico lo había hecho yo, por Ujú. decirlo de alguna manera, y entonces me genera la inseguridad de, pues, ¿será que yo estoy como sobrevalorando esta situación, como magnificando esta situación? Eh, Mi esposo me decía que él no le parecía todo lo que yo veía en él, pero claro, obviamente yo era la que estaba con el niño todo el día. Él Claro. pues trabajaba y lo veía por la mañana un tiempito y por la noche, los fines de semana. Y él también como en una especie de negación, ¿no? Entonces él me decía, no, el niño está bien, yo lo veo, es un niño normal, sin querer decir que no sea un niño normal, pero digamos que Claro, en ese momento uno maneja como ese vocabulario, ¿no? Es un niño claro. normal, yo no le veo nada mal. Eh, y algo dentro me decía, no, no, o sea, sigue buscando, sigue buscando. Y pues para no hacerte más largo el cuento, yo solo recibí el diagnóstico, esto te estoy hablando que Fede tenía más o menos unos 2 o 3 años y yo recibí el diagnóstico formal cuando Fede tenía 9 años. Pero imagínate, pero fíjate ¿tú crees que el haber tenido el diagnóstico, eso ayudó a que a hacer fe de lo que es ahorita? ¿O tú crees que con como estaba, si hubiese pasado desapercibido, entre comillas, lo hubiese logrado? Porque te quería preguntar, tu hijo sufrió bullying, ¿cómo afrontaste esa Sí. situación? Pues mira, Fede es un niño muy funcional. Eso era algo que a mí, digamos que me atormentaba en ese momento, porque muchas veces los especialistas me decían, mira, para poderte hacer un diagnóstico de autismo, tenemos que esperar a que el niño tenga por lo menos 7 años. Yo decía, Ujú. faltan 4, yo no me voy a quedar cruzada de brazos 4 años para que dentro de 4 años me digan, ay, sí, sí tiene, y si le hubiéramos empezado a trabajar desde antes, pues ya el niño estaría mejor. O sea, Claro, yo no iba a correr ese riesgo. Entonces lo que yo empiezo es a tratar de tomar elementos de todas las cosas que leo y a trabajarlas con él. Yo decía, si no es, pues yo creo que tampoco le estoy haciendo daño. Entonces empezar, por ejemplo, a claro, reconocer sus emociones y a poderlas verbalizar. Eso fue como lo primero que yo hice, me acuerdo muy bien, y siento que eso me ayudó muchísimo porque él gritaba muchísimo y cuando él ya pudo empezar a decir, mamá, tengo miedo, mamá, estoy aburrido, mamá, estoy triste, mamá, estoy feliz, esa gritadera, eso bajó muchísimo. O sea, los niveles, digamos, de esos gritos y esa que yo ya empecé a entender que era pues esa dificultad de él de reconocer sus emociones y de poderlas expresar. Entonces, cuando claro. le empezamos a poner nombre a cada cosa, eso ayudó muchísimo en que él lograra expresar lo que sentía, identificarlo primero, expresarlo y con eso pues bajar como su nivel de ansiedad y digamos que eh, esta forma pues incorrecta de expresarlo. Eh, y el bullying, eh, A digamos todos que nos pasa. surge, sí, sí. Y eso fue lo que yo traté de explicarle. Yo no supe de bullying realmente hasta que Federico tenía más o menos unos 8 o 9 años que estaba ya en primaria. Pero al parecer, desde que estaba un poco más pequeño, eh, los niños a veces, pues los niños pequeños a veces sin querer pueden ser bastante crueles. Claro, Eh, y obviamente veían pues ese comportamiento atípico, sobre todo los temas de los que Federico hablaba. claro. Porque, y sobre todo en una cultura como la nuestra, Orlando, digamos que entre los niños varones
y se habla mucho de fútbol y en los recreos del colegio juegan al fútbol y todo esto gira mucho en torno al fútbol y Federico no tenía absolutamente idea de nada de fútbol, ni era bueno pateando los balones, claro, ni le interesaba, ni nunca coleccionó el álbum del mundial, ni nada de esas cosas. Entonces, ¿él de qué hablaba? En esa época le interesaban los dinosaurios, se sabía todos los dinosaurios, de a qué época pertenecían, como claro. qué época Ujú, geológica pertenecían, ujú. si eran herbívoros, si eran carnívoros, o sea, un montón de información relacionada con los dinosaurios. En general, como las ciencias naturales, entonces él hablaba, digamos que a veces de fenómenos de, ¿cómo se llama eso? De astronomía, que Ujú. los cometas, que los no sé qué cosas, los, bueno, y eso era lo que a él le gustaba hablar con los demás. Entonces, obviamente los niños llegaban y, Federico, ¿de qué estás hablando? O sea, estás loco, ¿sí? Y se iban, vamos a jugar al fútbol, no, Claro, yo no sé jugar claro, fútbol. Por ejemplo, vamos, te invito a mi fiesta. Va a ser en una cancha de fútbol jugando fútbol. Entonces yo decía, ¿lo llevo o no lo llevo? O claro, sea, necesito promover la socialización en él, pero lo van a meter a jugar un partido de fútbol y va a hacer todos los autogoles que pueda. O sea, claro. Va a ser peor, va a ser porque, peor. Claro, entonces porque digamos que, le va a ser una humillación para él, claro, exacto, esos son los retos, digamos, claro, muchos de los retos a los que uno se enfrenta como mamá en esta situación. Yo no le podía decir, ni lo podía poner, o sea, obligarlo a que le gustara el fútbol. claro, Eh, ¿Y cómo le explicas a los otros niños que pues que a él no le interesa eso, que a él le interesan otras cosas? Y son otras cosas bastante particulares que te puedo decir que ni siquiera yo, mira que yo ahora tratando de explicar ya ni siquiera me acuerdo, o sea, son cosas claro, bastante complejas pues que se salen como de la como el promedio pues de los temas de los que hablan las personas. Entonces, eh, también una vez me acuerdo en tercero de primaria, todos tenían que hacer una exposición sobre cuál creen ustedes que había sido el mejor descubrimiento de la humanidad, no sé qué, algo así. Entonces, unos hicieron una exposición sobre la televisión, la radio, el internet, la rueda, bueno, cualquier cantidad de cosas. Y Federico dice la antimateria y trata de explicar la teoría de Einstein. qué, qué- Y entonces, pues los niños, o sea, eso es como decimos aquí, eso es un ladrillo para un niño pequeño que le empiecen a hablar de física. eh, claro, y lo peor es que Fede creía, o yo pienso que todavía muchas veces cree que lo que a él le gusta, a todo el mundo le gusta con esa misma intensidad que a él, ¿no? Entonces él claro, no entiende claro. por qué puede ser, resultar aburrido para otros. Ahí yo te quiero Eh, dar o sea, en este caso los profesores te colaboran con el tema del bullying, te decían o no. Sí, digamos que yo recibí muchísimo apoyo por parte del Okay, colegio, pero también requirió como una especie de capacitación de parte mía a los profesores porque, como te digo, el tema, aunque yo estoy segura que por la historia del colegio debieron haber pasado muchos niños así, nunca con un diagnóstico conocido. Entonces, los profesores me decían, por ejemplo, no, es que él se hace el bobo, ¿no? O sea, él sabe y uno sabe que es inteligente, pero se hace el bobo porque no contesta. Entonces, o porque entiende las cosas literales, entonces es como si se estuviera haciendo el gracioso y estuviera tratando de sabotear la clase. Entonces, no, ven para acá. Ven, siéntate que te voy a explicar una cosa. O claro, sea, mi hijo percibe las cosas literal y él lo dice, o sea, él lo cree genuinamente. No es que se esté haciendo el gracioso, no es que te esté saboteando la clase, no es que él realmente lo cree. Sí es muy inteligente, pero entiende las cosas de manera literal. Entonces, si usted en claro. el examen le dice, busque la X, como tal vez lo hemos visto en algunos memes, pues él va a encerrar la X ahí donde está Todas las la X que vea. instrucción. Exacto. Exactamente. Sí, y eso no es hacerse el gracioso, no es... Claro, entonces, tocó hacer un poco de capacitación a los docentes y que ellos también empezaran a entender que dentro de la normalidad que ellos ven y que pues tú ves a Federico y Federico es un niño, o sea, bastante normal y bastante funcional, claro. existen algunas particularidades que pues los profesores deben conocer y Ujú. asimismo sucede con el déficit de atención,
con el niño hiperactivo, con quien tiene las dos cosas y con, Dislexia también. exactamente, con infinidad de otras condiciones que cualquier niño normal Ujú. puede tener, ¿sí? Y eso le implica pues unos retos y unos desafíos dentro del salón de clase y para el profesor igual. Entonces yo pienso que, bueno, digamos que en medio de todo, cuando yo empiezo como a entender toda esta complejidad, me doy cuenta que es que también el tema es muy desconocido porque la gente no habla que tiene un niño con una condición como si eso fuera un motivo de vergüenza. Entonces yo empiezo a contarle a todo el mundo abiertamente, oye, mira, mi hijo tiene una condición, no para, digamos que no para victimizarlo, sino para que la gente lo pueda entender, para Claro. que la gente se empiece a acostumbrar a naturalizar que las condiciones y la diversidad dentro de los seres humanos es una cosa totalmente normal, ahí sí, normal. O Ujú, sea, lo normal es ser diverso y ser ujú, neurodiverso también. ujú. Entonces yo empiezo a hablar, mucha gente me critica también, porque mira, si tú le estás diciendo a todo el mundo eso, entonces él va a estar más centrado como en la diferencia, ¿no? Como en el ojo del huracán. Yo le digo, bueno, la gente va a tener que aprender a Exacto. entender que no es que yo, o sea, no es que yo lo esté exhibiendo como si fuera el fenómeno de circo. Yo lo que ¿No? quiero es que la gente entienda que, que así somos todos, más o menos. O sea, lo que pasa es que Ujú. hay unos en los que es un poco más evidente o hay otros que pues finalmente tienen un nombre Lo, porque alguien decidió como agrupar estas características y ponerles un nombre. sí, por ejemplo, hay gente que le puede faltar un brazo y es muy funcional, como pues uno tiene, no es que uno sea, pues cada quien tiene una característica y entre esas características cada quien es diferente. Mira, quería como darte un feedback de lo que están escribiendo, porque, bueno, mira, primero te están diciendo, buenas noches, Andrea, te saludo Milton Ramírez de Bogotá, conectado con este live, un abrazo grande y un saludo para Fede. Entonces, quería decirte, pues, esta pregunta que te tienen. Ella es una persona que ahorita está, yo la vi en un post de otra red y se vino para la red aquí porque le recomendaron y le dijeron, mi nieto tiene 3 años y los especialistas creen que sea Asperger, pero no han dado un diagnóstico definitivo. Es muy inteligente, pero presenta retraso en el lenguaje. Ujú. ¿Pudiera decirnos cómo podemos diagnosticarlo? Bueno. Bueno, eh, es bastante típico que los niños dentro del espectro del autismo, muchos presenten un retraso en el momento de inicio del lenguaje, ¿sí? No quiere decir que eso implique que sea un niño no verbal, pero tampoco podemos decir que no lo va a hacer. Yo lo que siempre les digo a las mamás es, eh, lo primero que nosotros tenemos que hacer es bajar la ansiedad de que quiero que mi hijo hable ya, quiero que mi hijo camine ya, quiero que mi hijo haga control de esfínteres ya, porque se supone que es lo que dice la literatura, que a los 2 años el niño debe estar haciendo esto, que a los 3 años. Esos son unos, digamos que unos parámetros que nos permiten pues, guiarnos, pero finalmente muchos niños tienen su propio ritmo. Y yo pienso que Ujú, aunque nosotros debemos estimular, también debemos respetar sus ritmos, o sea, no forzar muchas cosas, porque a veces lo que terminamos es frustrando al niño frente a un proceso para el que todavía no está listo, pero eso no quiere decir que no lo vaya a lograr, ¿sí me entiendes? Él puede estar en su ujú, proceso de adquirir esa parte de su desarrollo, eh, ujú, pero el hecho de que no lo haya alcanzado a la edad en que se supone que lo tiene que alcanzar no quiere decir que necesariamente no lo vaya a lograr. ujú, Eh, ¿Quién nos puede ayudar con el diagnóstico? ¿Y por qué es importante el diagnóstico? Para mí no es etiquetarlo como mucha gente dice. Para mí el ujú, diagnóstico es simplemente un punto de partida sobre el cual nosotros vamos a construir. No es el techo, no es el límite, no es decirle a la gente, usted como tiene un diagnóstico, hasta aquí llegó. Es al contrario, es el piso y es el punto de arranque sobre el cual nosotros vamos a ayudar a construir a que ese niño llegue hasta donde él quiera llegar, porque todos tienen un gran potencial y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es direccionarlo y darle los apoyos que necesita. Eh, ¿Quién lo puede hacer entonces? Un neurólogo pediatra. En mi caso fue la persona que hizo el diagnóstico. Hay neuropsicólogas o hay grupos como interdisciplinarios, multidisciplinarios en diferentes instituciones que
pues desde la mirada de cada quien hacen como Psiquiatría una también, ¿no? psiquiatría infantil, sí, como todos esos especialistas, no perdámosle el miedo como a llevar a nuestro hijo a un especialista, que eso no quiere decir que estén diciendo que está loco. Ujú. Yo les puedo decir, si hablamos de síndrome de Asperger, yo no estoy de acuerdo con que eso esté dentro de las discapacidades. De hecho, si yo te digo lo que está descrito dentro de las discapacidades, no estoy de acuerdo como con el 90%, porque una discapacidad realmente pienso que limita demasiado a la persona. O sea, el hecho de que uno Ujú. tenga una condición no quiere decir que no sea capaz de muchas cosas. O sea, pienso que Exactamente. esas barreras eh, están más en los otros y en los prejuicios de los otros que en la persona misma. Entonces, el nombre de discapacidad a mí no me gusta. Me gusta el de Claro. diversas capacidades o divercapacidades. Y finalmente, como yo siempre digo, así como todos nos vemos físicamente diferentes en nuestro exterior, pues en nuestro interior también. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿sí? Y todos tenemos todos tenemos una manera diferente de pensar, inclusive en las personas normales, o sea, que entre Claro. comillas, Y áreas, particulares. y áreas en las que somos fuertes y áreas en las que no somos tan fuertes. O sea, por ejemplo, Exactamente. si tú me preguntas a mí, yo realmente soy muy manual, me gusta las manualidades, las artesanías y esto, pero si tú me pones a correr, si tú me pones a jugar baloncesto, y soy pésima, pésima, muy Claro. descoordinada en mi motricidad gruesa. Nunca eran las que escogían primero en los equipos, cuando estábamos en el colegio, eso que me nombran dos capitanes y empiezan a escoger, y yo siempre era una de las últimas que escogían. Entonces, mira o sea, no solamente son las personas que tienen una condición y que tienen un diagnóstico quienes se ven enfrentados a retos o a desafíos dentro de las diferentes áreas de la vida. O sea, todos tenemos algo en lo que nos cuesta. Yo tengo, por Ujú. ejemplo, mi segunda hija, no tiene ningún diagnóstico, pero es una niña sumamente tímida, y le cuesta mucho trabajo como entrar en los grupos, le cuesta participar Claro, en clase. Entonces muchas veces los profesores piensan que no sabe porque ya no habla. O sea, claro, sí habla, pero no le gusta hablar. claro. Ella prefiere escuchar y ella es muy callada. Entonces, no sé, y ella me dice, mami, cuando a mí me pasan al frente, al tablero o lo que sea, yo me quiero morir de la angustia que a mí me da. O sea, ella sufre un montón por eso. Y lo Claro. que te digo, no es una condición, es simplemente una característica de su personalidad, pero también la lleva pues a enfrentarse, digamos que, sus propios retos. Entonces, si nos ponemos a mirar, sí, todos tenemos nuestros desafíos. Lo que pasa es que, como te digo, la sociedad, digamos que es, es, es muy fuerte juzgando a las personas, eh, y diseñando un mundo solamente con las características de unos cuantos, como si todos tuviéramos que parecernos como a ese modelo que nos han puesto. Ya, Exactamente. ya ni siquiera, si nos salimos un poco como el tema, los estándares de belleza para todas las mujeres, entonces las mujeres sufrimos Ujú. porque no nos parecemos a las modelos, Sí. eh, porque Hay como un criterio vemos. que le dan diciendo a uno, esto es lo normal y de que no esté ahí. Exacto. Y si tú sientes que no te estás pareciendo a ese prototipo, entonces uno empieza a angustiarse. Y yo creo Exacto. que tenemos que empezar a hacer conciencia que eso no es o sea, eso es antinatural, eso no es lo Ujú. normal, eso no es natural. Todos somos diferentes y no nos podemos sentir valorados o menos valorados porque no estemos cercanos como a ese patrón que nos han impuesto, ¿sí? Entonces, los hombres que no juegan fútbol, entonces son menos hombres, o sea, eso no tiene, eso no tiene Sí, ningún sentido, ¿sí? Entonces, claro, claro, todos los hombres quieren jugar fútbol y quieren ser muy buenos en el fútbol y socializar a partir del fútbol. Bueno, no todos lo hacen así y no tiene nada de malo. claro. Eh, bueno, tantas cosas que Te vemos todos tengo los más días. preguntitas. Claro que sí. Mira, fíjate lo siguiente. Aquí, oye, cómo se lleva, por ejemplo, con sus hermanos? ¿Hay alguna diferencia? Si hay alguna diferencia, ¿cómo has manejado la situación con sus hermanos? Bueno, son grandes compañeros, pero también pelean como todos los hermanos. O sea, Claro. digamos que nosotros a Federico nunca lo hemos tratado.
como especial, ¿sí? Exacto. Él es un hijo más en esta casa, pero sus hermanos sí se han sensibilizado frente a sus particularidades. Entonces, por ejemplo, mi hija me preguntaba muchas veces, mami, ¿por qué a Federico lo ayudas a vestirse y a mí no? Bueno, Claro. porque Federico tiene más dificultad abotonándose, a él le cuesta más, no se sabía amarrar los zapatos de cordón Claro. hasta hace relativamente poco, en cambio tú sí lo puedes hacer. Entonces yo me tuve que sentar con ellos y explicarles, no es que Federico sea una persona desvalida, pero hay No. cosas que les cuestan más. Entonces lo apoyamos más. A ustedes les cuestan más otras cosas, cuando a ustedes les cuesten más otras cosas, yo los apoyo en eso. Pero no quiere decir que porque yo le exijo a él unas cosas, ustedes tienen que ser igual. O sea, yo he tratado como de ser muy clara en Equilibra. eso, Ujú. sí, y que ellos entiendan. Y finalmente ellos se han vuelto también como un poco protectores de él. Por ejemplo, Sofía me llegaba y me contaba, mami, había un niño en el bus que estaba molestando a Federico, yo lo defendí, no sé qué, o sea, ellos lo apoyan y lo acogen mucho. Ella sabe que él es Qué súper bueno. desordenado él es bastante disperso, ¿no? Es despistado. Entonces ella le recoge las cosas que él deja botadas. Fede, mira, si yo no te recojo la chaqueta, la habías perdido. Ellos están muy pendientes de las cosas porque saben que a él se le olvida. Y también están muy sensibles frente al tema de la diferencia. Casualmente, ambos tuvieron el año pasado en su salón niños con una condición, a ellos no les dicen que el niño Ujú. tiene una condición, sin embargo, la profesora, como pues saben de lo que yo hago, me lo comentaron, pero además para decirme, ellos se han vuelto el apoyo de sus niños, o sea, ellos voluntariamente se sentaron al lado del niño, le ayudaron, le explicaron, lo vieron que estaba solo, se sentaron y trataron de jugar con él o de hacerle compañía. Entonces, para mí eso es muy bueno porque yo siento que el tema de la diversidad, el tema de no rechacemos a los demás simplemente porque son diferentes, no juzguemos a alguien sin conocer cuáles son sus razones, por qué se comporta así, por qué está solo, porque sino tratemos de acercarnos a ellos, o sea, no lo veamos Ujú. como que es raro, es diferente, entonces alejémonos, sino al contrario, traten de conocerlo, miren, uno a veces se da cuenta que se está perdiendo de un maravilloso amigo, de un maravilloso compañero, Ujú. simplemente porque no se da la oportunidad de conocerlo. Entonces, para ellos Exactamente. el tema digamos que es bastante natural y ellos se volvieron como el apoyo de esos niños que también tenían su condición dentro de su salón. Entonces, me gusta la dinámica, pero no te voy a decir mentiras. Ellos pelean como Claro. cualquier hermano, Hermano. Ujú. vuelven y se arreglan. A Ujú. veces me dicen, Federico se levantó hoy como gruñón, ah, bueno, pues entonces dejémoslo mientras se le pasa, o sea, pero pues Claro. yo pienso que es lo natural que pasa en cualquier casa. ¿En cuál familia? Mira, te pregunta Adriana, Federico estudia en un colegio regular, ¿cómo manejas ahora la adolescencia? Federico estudia en un colegio regular y en un colegio bilingüe, eh, y la adolescencia ha sido, digamos que un poco difícil. Yo creo que pues uno tiene que echar un poquito mano también de recordar cómo fue su propia época, porque uno sabe que en ese momento pues tiene uno todas estas hormonas y todas estas emociones en un revuelo que ni siquiera ellos mismos entienden. Fede, sus manifestaciones de la adolescencia es que se vuelve un poco contestón, ¿no? Contesta, ah, no sé qué, o sea, Todos que los no adolescentes pasaba contestan antes. mal. Sí, entonces ya, claro, entonces, No nos metas a los Asperger que yo lo... no, no, yo te lo digo es porque es mi hijo adolescente, o sea, no te puedo hablar de No, más. no, no, yo sé. Pero claro, es exactamente eso. Claro. Eh, no, o sea, es lo mismo, es exactamente lo Ujú. mismo que estaría viviendo con cualquier otro niño. Eh, Simplemente yo pienso que hay que ayudarle porque si antes le costaba dificultad entender sus propias emociones, ahora que las tiene súper mezcladas, pues también se hace complicado. ¿Qué estoy yo súper como más pendiente en este momento? No lo dejo aislarse tanto. Siento que es en el momento en que, como decimos nosotros, están más fuchi,
pero al mismo Ujú, tiempo es donde tú más cerca tienes que estar o ellos más cerca te tienen que sentir. No para asfixiarlos, sí, pero sino para que sepan que tú estás ahí. O sea, es como una cercanía relativa, ¿no? Porque ellos no, cada vez quieren ser más independientes, cada vez quieren que, no, mis papás no, eh, quiero mi espacio, quiero mi tiempo solo, quiero hacer mis cosas solo, pero uno no puede dejarlos tampoco totalmente, porque hay que estar muy pendientes, hay muchos claro. peligros en la red, eh, Mm, en todas partes, monitoreando sus emociones, o sea, sabemos que, digamos que fácilmente se pueden deprimir, o sea, son más susceptibles como a estas emociones de depresión, a que digan, por ejemplo, Fede le dio por decir, es que yo soy muy feo, hijo, o sea, ¿por qué dices eso? No sé qué, entonces trabajemos en la autoestima, eh, la niña que le gusta es muy pequeña, es compañera de Sofía, entonces él quiere ser su novio, pero a ella no la dejan tener novio todavía, entonces, ay, y seguramente algún día le van a romper el corazón y entonces él va a sentir que el mundo se le viene encima, pero no son cosas diferentes a lo que nos pasa a todos, solo claro. que hay que estar más cercanos para explicárselos, para apoyarlo, para que se dé cuenta que no es el fin del mundo, que eso pasa y que hay una vida después de eso, de una frustración, de una tristeza, sí, de una pelea con un amigo, con una amiga, todas esas cosas que empiezan a ser nuevas en esta etapa. Pues, bueno, por ejemplo, una cosa que sí me pasó es que Fede empezó a cambiar claramente y entonces sus hermanos empezaron a decir, es que Fede se volvió amargado, mamá, es que Fede ya no quiere jugar con nosotros. Entonces empezaron a haber más problemas y entonces le decían amargado y entonces él decía, a mí no me gusta que me digan que yo soy un amargado porque yo no soy un amargado. Entonces también sentarme con ellos y decirles, no, él está cambiando. Claro que ya no Claro, le gusta hacer muchas cosas que hacía cuando estaba más pequeño, por eso ustedes lo claro. sienten así, ¿sí? Pero no es que, o sea, no es que él haya dejado de ser su hermano ni haya, simplemente le están empezando a gustar otras cosas que antes no, y le están dejando de gustar cosas que antes sí, y ustedes tienen que entender eso porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Y nada, esto es mucho diálogo, mucha presencia de parte de uno, como te digo, sin asfixiarlo, pero sí como la cometa, que uno suelta un poco, luego recoge otro poco. Ujú, Eh, Ese es más o menos como el trabajo que estamos haciendo. No me sé todas las respuestas. Hay días en que claro. me provoca como salir corriendo, o sea, no les voy a decir, no, es que yo me las sé todas y esto lo manejo divinamente. No, tengo, o sea, tengo, Ah, digamos que las dificultades que tiene cualquier mamá. bueno, pero vamos a suponer que aquí Connie dice, nos pregunta, nos dice, mi hijo tiene 13 años con diagnóstico Asperger en esa edad. Ha sido difícil porque ha perdido el interés en casi todo. Eso es más o menos lo que tú nos hablabas, ¿no? ¿Cómo Sí. manejar eso? Seguramente 13 años ya es la adolescencia, ya. A Fede, por ejemplo, le pasó que me decía, es que no quiero crecer, es que no quiero, y le empezó a dar una angustia, me decía, es que yo no quiero crecer porque siento que estoy perdiendo, o sea, perdiendo como muchas cosas. Él sentía ese Claro, sentimiento de pérdida, de ya no quiero jugar con mis juguetes, pero no los quiero regalar. claro, Y entonces empezamos a tratar de mostrarle las ventajas de crecer, ¿no? Entonces, pues lo claro, primero que tuvimos que hacer fue darle celular. Yo no estaba muy feliz con la idea, pero sentí que eso podía ser un privilegio que él pudiera sentir, que le dábamos como la confianza, obviamente claro. con muchas condiciones, con mucha supervisión, con muchas cosas, pero vas a tener tu celular porque ya eres grande y esos son uno de digamos, de los privilegios de ser grande. Tus hermanos todavía no pueden tener celular, tú sí porque eres grande. Te puedes ir en el puesto de adelante cuando salgamos porque ya estás más grande. O sea, como empezar a brindarle a él motivaciones que lo animaran un poco a ser grande, eh, tuvo una excursión antes de la pandemia con el colegio, entonces tenía que viajar solo. Al principio estaba temeroso, pero después se dio cuenta que era toda una aventura haber viajado con sus compañeros del colegio. En fin, como empezar a mostrarle como otra cara de la vida y otras cosas que él antes no conocía. Ellos son temerosos o ustedes son temerosos a Sí, probar cosas nuevas, a enfrentarse a cosas nuevas, pero yo pienso que también nosotros como padres digamos que el deber no es como sobreprotegerlos y decirles no, porque no lo voy a mandar a ese paseo porque
porque él no sabe estar solo, no. Yo traté de brindarle mucha seguridad, tú lo vas a hacer bien, tú vas a pasar súper bien, te voy a mandar todo lo que necesites para el viaje, o sea, el saco, la mochila, el sleeping, o sea, todo lo que tenía que tener. Tus profesores van a estar ahí con ustedes, tus amigos o tus compañeros van a estar también, o sea, como llenarlo de seguridad, no de inseguridades. Eh, Ujú. y para él fue una experiencia genial. Entonces, y él se da cuenta que son cosas que él va haciendo porque ya va creciendo, o sea, decirlo como acompañando en todo ese proceso y en todas esas etapas nuevas y en esas experiencias nuevas, no es evitárselas, sino acompañarlo para que aprenda cómo vivirlas de la mejor manera posible, para que Correcto. aprenda lo que tenga que aprender. Me imagino que algún día me tocará sentarme con él y decirle, todavía no, pero mira, este es el licor y si algún día te ofrecen licor, pues tú tienes que saber cómo tomar, o sea, no te puedes tomar hasta que se acabe la botella, te puedes tomar Claro. uno, dos tragos, no más, ¿sí? Pero tampoco o sea, lo voy a privar de una cosa a la que él se va a ver enfrentado tarde o Ujú. temprano. ¿Sí? De Es verdad. como estar ahí e irlos acompañando en cada una de esas etapas al momento adecuado. Excelente, ese punto está excelente porque cómo anticiparse a lo que él va, mira, bueno, yo creo que, oye, ya las personas dicen, bueno, aquí te preguntan que cómo ha sido, mira, te voy a preguntar esta unidad, así, mira, ¿cómo liberas la presión como madre ASPI? Y yo te pregunto, ¿qué consejos darías de inclusión a, a las instituciones, a los profesores? Bueno, ¿cómo libero mi presión? Eh, yo no me puedo olvidar, pues, ni que soy mujer, ni que soy esposa, ni que soy mamá de otros dos niños. Entonces, Federico, aunque requiere mucho apoyo, no es el centro de la familia. O sea, no todos giramos alrededor de él. Él es un niño más, como los otros tres, ¿sí? Entonces yo tengo mi espacio, mis espacios personales también, espacios para salir con mis amigas, bueno, en este momento digamos que las circunstancias no lo permiten, pero en general, si quiero ir a la peluquería, entonces voy a la peluquería, me hago o sea, como cualquier persona, trato de buscar mis propios espacios, de hacer actividades que a mí me gusten, porque yo tengo que estar bien para poder estar bien para él. Si yo me olvido de mí como mujer, como esposa, o sea, yo a veces también le dejo los niños a mi mamá y me voy un fin de semana con mi esposo. A tratar de no dejar esos espacios, eh, porque tarde o temprano, o sea, si uno no está totalmente bien, si uno no está tranquilo, si uno no está, o sea, lleno de cosas positivas, no vas a estar lo suficientemente fuerte para tu hijo, para soportar las cosas o cuando él te necesite. Entonces yo tengo que estar, no es egoísmo, tengo que estar primero, esto, yo siempre digo, esto es como cuando en el avión le dicen a usted, póngase usted primero la máscara de oxígeno y después ayude al menor. Si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a nadie más, ¿sí? Claro que sí. Entonces, no te olvides de ti como mamá, de ti como mujer primero, hacer lo que hagas habitualmente, lo que te guste, que te haga sentir bien. Si es el trabajo, si son espacios de sociales, cosas en las que estés tú con tus amigas o con las personas que compartas, olvidándote por un momento que eres la mamá de fulanito. Cuando ya estés en la casa, vas a estar tranquila, vas a estar renovada, vas a estar bien y vas a poder darle el apoyo y la atención que él necesita. Igualmente, digamos, las personas que tienen una pareja estable no pueden olvidarse de los espacios con su pareja porque lo que va a terminar es que se les va a dañar esa relación y una familia, digamos que en dificultades de los padres, pues no va a ser tan sólida para soportar una situación con los hijos. No quiere decir que solamente las familias que tengan papá y mamá sean adecuadas para tener niños con condiciones. Lo que me refiero es que si la familia está conformada por papá y mamá, porque pues conozco también muchas que están la mamá sola o la mamá con los abuelos, con los tíos, con los primos, etcétera, o solo los papás, porque también conozco familias así. Eh, lo que me refiero es que cualquier cambio, cualquier ruptura, cualquier dificultad en el entorno del niño, pues lo va a desestabilizar más a él. Entonces, y a veces muchos matrimonios sí se dañan
porque la mamá se dedica solamente al niño y se olvida de su esposo, ¿sí? Y el esposo finalmente se va sintiendo que se va quedando a un lado, a un lado, a un lado, hasta que finalmente pues esa relación se daña. Entonces es específicamente a eso a lo que me refiero. Eh, También hay que buscar esos espacios para fortalecer la relación de pareja si la tenemos, eh, y, y eso ayuda a que el hogar sea más estable para también poderle dar esa estabilidad a los niños. Lo otro Claro, que me preguntaba sobre la inclusión de las instituciones. sí, Creo que esto, pues este es el reto más grande que nosotros tenemos, especialmente aquí en Latinoamérica, vuelvo y digo, tenemos que, o sea, hay varias situaciones, hay colegios que lo están manejando, hay personas que están desinformadas, hay personas que quieren hacer mucho pero no tienen los recursos, entonces, pues creo que esto es una tarea de todos, quienes tenemos y quienes no tenemos hijos con alguna condición especial, creo que sí tenemos que sensibilizarnos como sociedad a abrir oportunidades, lo que yo te decía, no construir un mundo solamente para unos cuantos, ¿sí? Tenemos que pensar en todos, tenemos que construir espacios, por ejemplo, a nivel de metodología de enseñanza. Entonces, ya no es posible que el profesor explique de una sola manera si sabemos que hay niños que tienen diferentes maneras de aprender. Hay niños que son más ujú, visuales, hay niños que son más auditivos, hay niños que son kinestésicos y necesitan más del movimiento. Entonces, que los profesores, independientemente de si hay niños o no con condiciones, sabemos que hay niños que tienen diversas formas de aprendizaje. Dentro de un grupo de 20, 30, hay 30 niños que aprenden diferente, hay 20 niños que aprenden diferente. Entonces, pensando en eso, que tratemos de ser un poco más flexibles en la forma de explicar. Bueno, ahora con la pandemia pues se hace más complicado esto por el tema de la virtualidad, ujú. pero sabemos que esto no va a ser para siempre también. Eh, entonces, como repensarnos la manera de educar, o sea, ya que el examen no es para rajar al estudiante, el examen es realmente para ver qué dificultades tiene el estudiante y en qué necesita reforzar. No esperemos hasta que se acabe el año para decir, no, este muchacho perdió. O sea, pienso que la educación está en un momento, y sé que hay muchas instituciones que lo están haciendo, de repensarse en todo, en su forma de enseñar, en su forma de evaluar qué es para qué estamos preparando a los jóvenes hoy en día, para que sean unas computadoras que saben de memoria, digamos como me tocó a mí, eh, un sistema donde uno se tenía que saber de memoria y ahora pregúntame algo de hace 26 años que yo me gradué del colegio, no me acuerdo de nada, porque uno estudiaba para pasar el examen, uno estudiaba para el momento, no para la vida. Yo creo Claro. que eso, o sea, eso es un reto y además porque el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando y cada vez a una velocidad mayor. Entonces, Ujú. no sabemos para qué tipo de mundo estamos educando a los niños hoy en día y eso también creo que es algo que nos tenemos que pensar como padres, es simplemente darle las herramientas para que ellos se puedan defender en el mundo que les toque vivir, ¿sí? No es un mundo tan predeterminado ni tan planeado como tal vez nos tocó a nosotros. Hacerlos más guerreros, educarlos en temas, digamos, que les permitan a ellos poder, no sé, adaptarse a los diferentes cambios. Adaptarse, a tener Mucha gente, autonomía, por ¿no? ejemplo, exactamente, mucha gente, por ejemplo, habla de que este tema de la virtualidad, que es un desastre y que en los colegios ha sido complicadísimo. Yo, por ejemplo, lo que les hablo a mis hijos es, miren, en la época de la guerra, a mucha gente le tocó estar encerrada en un sótano, en un baño, Ujú, en una azotea. ¿Cuántos años? O sea, no fueron días, no fueron meses, fueron años, ¿sí? Y ujú. temiendo por su vida. Entonces, a uno a veces la vida le pone cosas para las que tal vez no está preparado, pero si uno no se adapta, se muere. O sea, si tú no te logras adaptar y esos cambios no te avisan, eh, yo sé que para ustedes y para las personas con una condición dentro del espectro del autismo, esas cosas imprevistas son complicadas. Adaptarse a los cambios es complicado, pero casi que es una realidad. Y si tú quieres salir victorioso de la vida, tienes que aprender y tienes que aprender a hacerlo. La dificultad con los Asperger no es que sean incapaces para aprender ciertas cosas, es que no las aprenden de la misma manera que las aprendemos los neurotípicos, pero sí las pueden aprender. Ujú. Entonces tampoco como que subestimemos esa capacidad que ustedes tienen. O sea, Fede
se ha logrado adaptar a la virtualidad y de hecho te puedo decir que le está yendo mejor que cuando iba a sus clases presenciales, ¿sí? Ujú. Entonces, y el día de mañana nos dicen, abiertas las puertas del colegio otra vez Y se y queda pues uno en vamos a, o casa. sea, exactamente, no, hay que volver y hay que Sí, readaptarse otra vez a esa situación. Y eso es lo único que tenemos cierto en la vida y cada vez las cosas van a estar más complicadas, no sé, claro, pero esos cambios no nos podemos resistir a esos cambios y tenemos que preparar a nuestros hijos para que los puedan afrontar porque no sabemos cuánto les vamos a durar y no podemos garantizarles que nosotros vamos a estar ahí llevándolos de la manito. Sí, eso es exacto, una cosa que yo como mamá me pienso mucho y me angustia mucho. claro. Y por eso trato de hacer mis hijos lo más guerreros posible, si, esa es si me permiten la palabra, porque me da pánico pensar que yo vaya a faltar algún día, ¿sí? Y mis hijos vayan a sufrir un montón porque ya no saben cómo hacer las cosas. Claro. Entonces, independientemente de que tengan una condición o no, son suficientemente inteligentes para entender y para aprender. Entonces, pues empezamos en pequeño, en situaciones pequeñas, pero bueno, la idea es como brindarles todas esas herramientas. Entonces yo pienso que el desafío de los colegios también es ese. No importa si se sabe las capitales del mundo, eso ya está en internet. No importa si se saben los ríos, no sé, de Colombia o de cualquier parte. Ya no es, lo que estamos enseñando no es información, porque la información la tenemos a un clic de distancia. Ujú. Ya es aprender a pensar, aprender a resolver problemas, aprender qué pasa cuando las cosas no salen como uno las había planeado. A O ser sea, tenemos críticos. que exactamente a tomar decisiones. Ujú, Un niño no puede aprender a tomar decisiones si siempre las tomamos por ellos. Entonces, ujú. enséñale desde chiquito, ay, que es que me quiero poner la camisa de Pepas con el pantalón de rayas. Bueno, pues déjelo al principio y empiécele a enseñar, pero no le imponga cosas porque si no, él nunca va a aprender a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Eh, ese tipo de cosas. Entonces, creo que ese es el reto a nivel educativo para los padres y para los docentes de aquí en adelante, ¿no? Enseñarles a los niños como las cosas básicas con las que ellos puedan defenderse el resto de su vida. ¿Quieres que te lea los comentarios? Por supuesto, porque no los Bueno, puedo ver, no sé. bueno, No, listo, yo te los voy leyendo aquí, que son varios. Primero, aquí Diana nos dice, desde la clínica cuando existe síndrome de Asperger no se presenta retraso del lenguaje, de hecho es una área de las áreas mejor desarrolladas. Después me preguntan aquí, Denis dice, ¿hasta qué edad se presentan los movimientos estereotipados? Aquí viene Milton, dice, buenas noches Andrea Villegas, te saludo desde Bogotá, conectado en este live. María Teresa dice, buenas noches, Federico nos lleva acompañante al colegio. no. Eh, ¿Qué más? Aquí nos dicen, pienso que el tema del licor se debe hacer mucha conciencia, más cuando toma algún medicamento. Y me identifico porque mi hijo de 12 años tiene Asperger. Bueno, yo pongo eso como un ejemplo, porque es que también algún día van a salir a alguna fiesta. O sea, por mí el ideal sería que no lo hicieran, pero también Claro, sería una mentira que yo te dijera que yo nunca lo he probado, ¿me entiendes? claro. Entonces, yo me refiero como a eso, como un ejemplo de algo que seguramente será un desafío que se me va a presentar más adelante, por eso les digo no ahora. Claro. Ellos están muy conscientes del daño que hace el licor, pero también ven que no sé, que en algún paseo, en alguna reunión familiar hay quien saca una cerveza. Entonces, digamos que aislarlos de una realidad es muy difícil. Yo lo que creo es que hay que acompañarlos y hay que saber ayudarlos a saber manejar eso. Así como también he sido muy clara con el tema, por ejemplo, de las drogas, a decirles jamás, jamás, ni siquiera por curiosidad, ni por saber qué se siente, ni porque solamente fue una probada, no sé qué, jamás. Ya llegará el momento y tal vez nos sentaremos más adelante y te podré hablar, digamos, Ujú. ya, no sé, de otra cosa Sí, en su momento, pero en este momento lo que yo les digo es, por favor, no, o sea, por favor no lo claro. hagan y estén muy conscientes y les hablo y les digo, miren, las venden en pastillitas con formas de muñequitos, como Ujú. en forma de dulces. Bueno, se las pueden echar entre el licor y usted, En el entre la licor. gaseosa y no darse cuenta. Sí. O sea, hay que hablarles con Eso es lo que a mí claridad. me decía mi mamá. Todas Hay esas que hablarles advertencias con le decían a claridad. uno, como cualquier también adolescente que también puede ser
Mira, te están felicitando, que felicidades por el espacio y conocer esta experiencia plenamente identificada con tu historia, cómo manejar con familiares de demás personas comportamientos, algunos comportamientos que presentan los Asperger, o sea, como que te preguntan que cómo con tu familia, ¿no? Sí, Cómo, bueno, también yo he sido súper clara con todos, especialmente con la gente que está más cercana a mí, desde, pues casi que desde que Federico estaba bien pequeño y que yo ya tuve más claridad sobre el diagnóstico, hablarles de cómo eran ellos, qué esperar, también que no tomaran personal muchas cosas. Entonces, por ejemplo, Fede hay días en que no está, no se siente bien y dice cualquier cosa, pero a veces él no lo dice con el ánimo de ofender. Pero muchas personas ahí pueden sentirse como molestos y decir, ay, pero el niño, ¿por qué tan grosero? Entonces, no lo está haciendo por grosero. Por ejemplo, una vez me acuerdo que yo le dije, recoge tus juguetes, y me dijo, mami, es que, me lo dijo así, mami, es que no me dan las ganas. Él me estaba diciendo que no tenía ganas de recogerlo. Muchas personas hubieran podido entender que él me estaba contestando mal, como, ay, no se me da la gana de recogerlos, ¿sí? Y eso, pues, dentro de nuestra cultura, pues es una respuesta muy insolente para un padre. Pero como yo entiendo que eso no era lo que él quería decir, entonces ahí voy y les explico a los que están presentes y les digo, no, él no me está contestando mal, o él no está contestando, lo que quiere decir es que no tiene ganas de recogerlo, que los va a recoger más tarde o lo que sea, y claro. entonces ahí entra uno como digamos, a ayudarle a la gente a entender que vienen invitados a comer a la casa. Si él tiene un puesto y para él es difícil sentarse en otro puesto diferente a él mismo, pues yo le explico a la gente, mira, se pueden sentar en todos los otros puestos menos en este porque este es donde se sienta Federico y para él es, digamos que es parte de su rutina, es parte de lo que él tiene incorporado y pues yo sé que si usted no tiene ningún problema en sentarse en otra parte, pues dejen a Federico acá. Sí, o sea, como ser muy claro y no sentirse mal y enseñarle a la gente también a ser un poco más flexible y no tomarse las cosas tan personal o tan a pecho. Igualmente a él le digo, ¿no? Cuando tú contestas así, cualquier otra persona lo puede interpretar mal porque esto, digamos, es una respuesta agresiva o es una respuesta ruda. Y si tú lo haces en otro escenario con otras personas, pues te pueden tachar de grosero, te pueden, ¿sí? Y Ujú. vas a tener un problema. Entonces, es también explicarle a él cómo funciona el mundo y explicarle al mundo cómo funciona él. Yo Exactamente. siento que ese es mi rol. Mira, bueno, la última pregunta y después una mía. Porque, bueno, sí, hacen más bien, pero yo creo que ya Andrea no la podemos tener aquí permanentemente, aunque es el espacio más largo que hemos tenido porque es el último. A ver, tengo un hijo de 13 años que sabe su diagnóstico hace unos meses y le cuesta aceptarlo. ¿Qué consejo le darías para ayudarle a aceptar su condición? Yo pienso que lo más importante es que los papás realmente lo tengan aceptado también. O sea, si tu hijo ve que para ti, yo le expliqué a Federico, le digo, mira, esto es como que tú tienes el pelo de un color, tú lo tienes de otro, yo tengo los ojos de un color, tú los tienes de otro, es eso. Son características que definen que somos como somos, ¿sí? Pero no es que te están dando, no te están dando como una pues como un diagnóstico de una enfermedad, como que te digan, no, tienes Ujú, diabetes o que tienes, ¿sí me entiendes? ujú. No es ese tipo de diagnóstico, simplemente te están diciendo como, ay, es que eres bajito, es que eres alto, es que eres más gordito, es que tu cabello es más crespo, es que tu piel es más oscura o es más clara. Yo le digo, esas son características que hacen que simplemente que seamos como somos, o sea, o que tú seas Ujú, como tú eres. ujú. Entonces, también como quitarle un poco como el matiz de, ay, tienes un diagnóstico Sí, claro. psiquiátrico, una condición. Nada, simplemente son características que haces que tú seas tú Es y como el estamos diabético es súper orgullosos, diabético. exacto. Y sabes que no puedes comer ciertas cosas, Exacto. ¿sí? Y estamos súper orgullosos y yo siempre le digo, mira, yo te quiero a ti así, porque si yo te quitara esas cositas raritas, yo le digo a él molestando, le digo, si te quitaras las cositas raritas, pues ya no serías tú. Y a mí me Claro. encantas tú con tus cositas raritas. Entonces él se ríe y me dice, ay, mami. Eh, sí, entonces, o sea, hacerlo sentir bien, Claro, hacerlo sentir claro. que eso no importa, o sea,
que nos importa para saber y para entender muchas cosas, pero que tampoco eso lo va a definir a él como persona. Y todo lo que tú te has centrado de la diversidad, o sea, de entender que hay diversidad de mente, diversidad de maneras de Exacto. pensar, diversidad. Entendiendo un poco eso, se va a entender la persona el diagnóstico. Okay, yo creo que es lógico que las personas tienen su duelo, ¿no? Mira, Sí. Andrea, qué bueno bueno, hay una última pregunta, te la dejo porque, bueno, para que no es decir que, buenas noches, un saludo de Perú, mi consulta es sobre qué se encuentra, sobre lo que se encuentra en la red acerca de las dietas para chicos. ¿Qué tan cierto es? Algunas de ustedes lo han experimentado. Bueno, Uy, eso nos eh, daría un tema como casi que para una sesión aparte, estás eso es lo que te iba a más, preguntar. Tu fundación, si puedes hablar un poquitico, así sea, para que la gente sepa de tu fundación y cómo localizarte, etcétera. claro, mira, en Instagram me encuentra como soy diferente, soy como tú. Eh, Nosotros lo que hacemos es apoyar a familias que así como alguna vez nosotros estuvimos en una posición en que no sabíamos qué hacer, no nos sentíamos como tanta angustia. Y yo lo que he empezado es a hablar de esto, de mi experiencia, así como les estoy hablando en este momento, y eso ayuda a que otras familias entiendan lo que les pasa a su hijo. Ahora, lo que me ha funcionado a mí no necesariamente le tiene que funcionar a otros, pero por lo menos tiene uno como un abanico de Ayuda opciones. y ayuda. Exactamente, y escuchar y sentir que uno no está solo, porque emocionalmente para nosotros como mamás a veces sí es, o sea, sí nos cargamos bastante. Eh, Respecto a lo de la dieta, no, no hay, digamos que un estudio en este momento comprobado que diga es que estos alimentos le afectan, porque como te digo, como ustedes tienen tantas características que no, o Ujú. sea, que comparten unas, pero que en otras no todos, eh, entonces no hay un estudio, yo lo he consultado con nutricionistas, con personas profesionales de la salud, y me dicen, no hay un estudio concluyente lo suficientemente grande como para decir, todos los niños Asperger o todas las personas Asperger, si consumen gluten, entonces, ta, ta, ta. Sabemos que hay dificultades estomacales. ¿Por qué? Porque no les gusta mucho las verduras y la fruta, ¿o me equivoco, Orlando? No Sí. todos. Ah, no todo. A mí me encantan las verduras, pero a veces yo reconozco que no todo el mundo le gustan las Exactamente, verduras. entonces tienen Ahí dificultades está Adriana, digestivas la por la famosa fibra. Adriana diciendo que las verduritas. Exacto, pero entonces La- no es que haya una como una correlación entre el diagnóstico, por lo menos no hasta ahora comprobada científicamente, una correlación entre la alimentación y la condición. Buscamos sí, pues que sean, que se alimenten lo mejor posible, pero sabemos que también son muy quisquillosos, muchos con los colores de los alimentos, con las texturas, es tratar de ofrecerle una dieta balanceada con los grupos básicos de alimentación. Es pues así como en resumen lo que les puedo decir. Vale, mira, aquí te están un psicólogo, neuropsicólogo especialista en Cali. Aquí está Andrea. La pueden localizar en su fundación, Norlis. Y bueno, mira, bueno, primero quiero darte las gracias, Andrea, por tener la generosidad de compartir tu tiempo con nosotros. Y realmente lo que tú has dado ese aporte es maravilloso, por lo que te dije al comienzo. Y yo quiero nada más, siempre le pregunto a los invitados, que ojalá te pueda tener nuevamente invitado el otro año, Claro que hablar de sí. otros temas más extensos, eh, es que le den, o sea, cuando se consigan con esto en el podcast, estén oyendo en el carro o estén y se consigan con este audio, entonces siempre les pido un mensaje para la sociedad. ¿Qué mensaje le das tú a la sociedad? Bueno, mi mensaje para la sociedad es que si realmente nosotros queremos construir una mejor sociedad para todos, tenemos que construir una sociedad teniendo en cuenta la neurodiversidad. Esto lo que nos va a hacer es enriquecernos muchísimo más a todos como persona, eh, como sociedad, como cultura, porque son personas que tienen tanto que aportar y nosotros tenemos tanto que aprender de ellas que en este momento, digamos que por no tenerlos tan presentes nos estamos privando de una cantidad de cosas. Mira, mi hijo ha sido el mejor maestro de vida para mí, o sea, yo creo que yo soy otra persona completamente diferente desde que fui mamá, pero no solamente por el hecho de ser mamá, sino por conocer a una persona como Federico. No es el niño perfecto, no es un ser humano perfecto, pero me ha dado unas lecciones de vida tan enormes que cada día soy como más fan.
de las personas que están dentro del espectro del autismo. O sea, tienen una forma de percibir el mundo diferente, pero tan espectacular, que si todos tuviéramos un poquito de eso, yo creo que el mundo sería mejor. Entonces, no es la invitación a, digamos que a volvernos todos, o sea, a cambiar nuestra esencia y a cambiar lo que somos, pero sí a aprender y a no mirar a los otros como por, como si nosotros estuviéramos encima y fuéramos Exacto. más, sino al contrario, o sea, somos iguales, somos humanos, aprendamos los unos de los otros y ayudemos, o sea, incluyamos a estas personas en la sociedad que nos van a ayudar a construir un mundo realmente mucho más respetuoso, más tolerante, o sea, de verdad, un mundo mejor en la medida en que aprendamos a respetar que el otro piensa diferente, que el otro puede ver las cosas, o sea, el 6 y el 9 tú puedes ver el 9 yo puedo ver el 6 pero eso no Ujú, nos hace enemigos, ujú. no nos enfrenta. Entonces, en la medida en que logremos aprender a respetar eso, nuestra convivencia va a ser muchísimo mejor. Bueno, Andrea, mira, quiero finalizar diciéndote que la persona pidió tu contacto, entonces yo le puse aquí, soy diferente, soy como tú. Es el Exacto. Instagram de Andrea para que la contacten. Andrea, qué placer, gracias por aceptar la invitación, gracias a ustedes por estar aquí. Realmente, lo que te digo, muy valioso tu aporte y espero tenerte en otra oportunidad. Por supuesto que sí, Orlando. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron y a los que, bueno, puedan ver esto más adelante. Estoy siempre con el corazón abierto a todas las preguntas, a todo lo que necesiten. De verdad lo hago con mucho cariño. Ok, bueno, gracias a todos por conectarse a este espacio de Asperger para Asperger. Nos vemos en enero en los próximos conversatorios. Hasta luego. Chao, Chao. gracias. De nada.